El Centro de Capacitación, Investigación y Promoción Cultural Jean Piaget te invita a ser parte del primer curso virtual denominado Acceso a cargo de director UGEL 2020. Potenciarás tus habilidades en conocimientos de gestión estratégica y operativa en el marco de un liderazgo pedagógico y desarrollarás la capacidad de comprensión explícita, inferencial, reflexiva y crítica sobre el contenido y formas de texto, con una duración de 460 horas pedagógicas, las cuales se desarrollarán en 4 meses y en 4 módulos. Los módulos se estructuran al contenido que exigen las 2 subpruebas, comprensión lectora y conocimientos de gestión educativa, dirigido a docentes nombrados a partir de la 5ª escala de la carrera pública magisterial. Contaremos con la participación de conferencistas y docentes profesionales de universidades e instituciones de primer nivel. Se desarrollarán los días miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche a través de la plataforma digital Zoom. Informes e inscripciones. Bien, en pantalla la presentación de este webinar, la preparación para el examen de cargo directivo en el tema de la comprensión lectora. Confirman, por favor, si está en pantalla y hemos iniciado también ya formalmente la grabación. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Ok, doctor. Bien. Muy buenas noches, estimados colegas. Buenas noches, doctor Wilfredo. ¿Cómo están preparándose ustedes para su examen de cargo directivo? Extrañándolo, doctora. En esta oportunidad vamos a revisar un poco más sobre la comprensión lectora, siempre recordando que es una capacidad compleja, muy compleja, porque tiene componentes lingüísticos, culturales, sociales, cognitivos, y es uno de los elementos que permite indirectamente ver el nivel de conocimiento y el nivel de organización que tienen las personas. Bien, como ustedes saben, se habla mucho de estrategias, de métodos, de técnicas. ¿Cuál es tu plan estratégico? Y nosotros como directivos, sobre todo como directivos, tenemos que tener una claridad sobre estos 3 conceptos y no hay que mezclarlos. El grueso de los profesores peruanos mezcla método con técnica, técnica con estrategia, es una real ensalada. Ustedes tienen que tener claridad. Cuando ustedes leen estrategia, y deben comprender, o sea, por comprensión de lectura, deben saber que se trata de un plan de acción. Un plan de acción. Una estrategia es una idea, un planteamiento. Es eso, un plan de acción. Recuerden que la palabra estrategia proviene del campo militar y que en ese sentido es que Entonces, ¿cuál es la estrategia para dar examen? ¿Cuál es la estrategia? Por ejemplo, se les enseña estrategias para rendir una prueba. Hay personas que rinden la prueba y son muy ordenados, por ejemplo. Rinden la prueba en orden. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, así. Son niños ordenadísimos al dar la prueba, ¿ya? Y me preguntan a veces, profesor, ¿y esa es una buena estrategia? Depende, pues, le digo, depende. O sea, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cómo rindes tú una prueba? ¿Eres ordenadito? ¿Haces de la 1 a la última? ¿Te alcanza el tiempo? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Ya? Entonces uno tiene que tener una estrategia, tiene que tener un plan de acción, ¿no? Ahora que voy a tener esta reunión con ustedes, por ejemplo, en ese plan de acción hay que tener un método.
Por ejemplo, un método es un paso o camino a seguir. El primer paso es hacer una mini vuelta, por ejemplo, ¿no? Depende, pues, mini vuelta. Así se le llama, la mini vuelta. ¿Qué cosa es la mini vuelta? Agarrar el cuadernillo y mirarlo completamente. Ojearlo así, 1, 2, 3. Incluso para saber si son 60 preguntas, en la mini vuelta uno se da cuenta que están las 60. Hay gente que ha dado prueba y dice, eran 60 preguntas, y se quedó en la 48, y ahí se acabó su examen. Y cuando sale, conversa con sus compañeros. Oh, llegué a terminar hasta 48. Eran 60. No. ¿Ves? Ni te diste cuenta de eso. ¿Por qué? Porque no tienes un plan de acción. Ustedes tienen que tener un plan de acción. Mi sugerencia. Primero, la mini vuelta. Es decir, mirar toda la prueba, y toda la prueba se mira en 1 minuto, máximo pues en 1 minuto, ¿no? Minuto, ya, 2 minutos, ya, tómense 2 minutos. En el momento que digan, pueden comenzar, usted comienza a mirar toda la prueba. Así con su ojito va pasando página por página al toque. Segundos, usted mira segundos, mira 1, 2, 3, para que usted sepa la estructura de la prueba que va a dar. ¿Qué cosa han puesto en la primera parte? En la primera parte han puesto matemática, han puesto lectura, han puesto conocimientos, viene en orden, no viene en orden. Uno tiene que saber rendir una prueba. Tiene que tener un plan de acción, tiene que tener una estrategia y tiene que tener sus métodos. ¿Ya? Cada uno tiene sus métodos, pero les estoy hablando en general, ¿no? Ahora, hay pruebas en las cuales obligatoriamente uno tiene que hacer por partes. A uno le puede decir, tiene 1 hora solo para matemática, terminado eso ya no van a poder regresar. Ahí sí ya es otra cosa, ¿no? Tiene 1 hora para toda la lectura y no puede regresar, ni adelantar ni regresar. Entonces, podría, algunas veces se hace esa travesura. Los evaluadores definen tiempos para cada componente de la prueba. Y eso hace un poco más difícil. Para algunos lo hacen más fácil. Depende, pues, cómo lo ven. Depende de tu estrategia también. Ahora, si no ponen tiempo a cada parte, te dejan a ti abierto toda la prueba. ¿Por dónde comienzas? ¿Por dónde comienzas? Esa es una buena pregunta, ¿no? Los niños ordenados comienzan con la 1, pues, la 1, la 2, la 3. Ya van a ser directores de UGEL y son súper ordenados, ¿no? No pueden hacer eso. Tienen que tener estrategia, directo se los digo. Y les voy a explicar por qué razón. Científicamente les voy a explicar una cuestión que no la he preparado en PPT, pero igualito se los voy a mencionar ahorita. ¿Ya? Y además del método, por ejemplo, de hacer lo que les decía, una mini vuelta y determinar por dónde comienzo, tengo que tener mi método PQRST, por ejemplo, que es el que vamos a estudiar ahora con mayor detalle. Ya se los había mostrado, pero ahora lo vamos a conocer más a profundidad y vamos a hacer entrenamiento, ejercicios. Y tener también sus técnicas, bueno, sus técnicas. Hay que tener técnicas de respiración, hay que tener técnicas de subrayado, hay que tener cómo abordo. Y las técnicas son la forma de hacer las cosas. Quiero decirles que en la psicología humana hay un concepto que se llama inhibición proactiva.
Lo voy a hacer con ustedes. Lo voy a construir con ustedes. Ustedes, es un grupo interesante. Ya nos conocemos algo. Y se los voy a hacer para que ustedes lo vean. ¿Ya? Entonces, esta teoría de la inhibición proactiva y retroactiva sostiene lo siguiente. El ser humano realiza hechos o acciones y le voy a llamar una acción X sub 1, ¿ya? Un hecho, ¿ya? Un hecho X sub 1, el inicio de algo en la vida. Ok. Y ese X sub 1 se puede repetir después. Un acto X sub 2. ¿Ya? X sub 2. Este X sub 2, digamos, es un acto de reproducción, de repetitivo del anterior. Y así también va a hablar de un X sub 3. ¿Ya? ¿Qué cosa dice esta teoría? La teoría de la inhibición. Un acto X sub 1, ¿ya? Un acto X sub 1 afecta, tiene, digamos, se conecta con X2. De todas maneras. Lo que ocurre en la vida con X1, cuando haces X2, X1 está presente. ¿Ya? Está presente. Cuando a mí me explicaron esto, me explicaron alguna vez, y pusieron un ejemplo de la vida sexual, por ejemplo, ¿no? X1, por ejemplo, es tu primera vez, vamos a decir, primera vez. Si tu primera vez es bonita, emocionante, hermosa, significativa, queda en ti una emoción, un grabado en tu cerebro interesante. Y cuando tienes X2, o sea, vuelves a hacer, toda esa carga se presenta en X2. Claro, si la primera vez fue terriblemente horrible, un ratito nomás, asustado, sin saber cómo es, todo eso está en tu cabeza y cuando vuelves a latir, todo ese susto, todo eso aparece en X2. ¿Sí? ¿Me entiende? Otro ejemplo. Una chica tiene un enamorado, su enamorado X1, y le resulta un desgraciado, un perro maldito que le hace sufrir y todo eso. Termina con él. Conoce a un X2. Toda la experiencia X1 está en la cabeza. Con él, tiene todos esos temores, todo eso. A eso se llama una inhibición proactiva, negativa o positiva. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando se realiza X2 refuerza, afecta, modifica el recuerdo, la idea de X1. Vamos a suponer, primer enamorado, un perro maldito, un desgraciado. Segundo enamorado, igual, mal, qué pena, mala suerte. Un perro, un desgraciado. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que
toda la experiencia conjunta afectar X3. Y de repente conoce pues a un muchacho bueno, buena gente, ¿no? El pobre X3 va a pagar los platos rotos de toda la experiencia que trae. Ahora, si X3 es bueno, ya va a curar incluso toda esa experiencia pesada y mala. ¿Ok? Eso se llama la teoría de las inhibiciones proactivas y retroactivas. ¿Qué tiene que ver, profesor, eso con la prueba? Mucho. Primera pregunta, agarras la primera pregunta. Ahora, por favor, entiéndame ahora en un contexto de que usted está dando una prueba, ¿ya? Los que llegaron después ya están conectados, no me están entendiendo. Si alguna duda hay, me avisa. Ya. Yo agarro la pregunta número 1, ya, la pregunta número 1, y, a ver, un ratito, puse acá, bueno, ya no importa ya, bueno, por rato lo voy a separar un ratito. La pregunta número 1, y la respondo bien. Yeah. Esa emoción me sirve, agarro la número 2 y me sale bien. Yeah. Entonces, me entiende lo que va a ir pasando, ¿no? Ok, creo que ya, bueno, ya otra vez haré pues lo mismo otra vez. Yeah. Y animoso de que he hecho la 1 y la 2, voy a contestar la pregunta 3. Ya. Ok. Listo. Y me refuerza. Ahora, si la pregunta 1 no me sale, estoy dudando, se está pasando el tiempo, paso a la pregunta 2, en mi cabeza sigue la 1, bueno, todos los que han dado examen saben de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Sigo pensando en la 1, sigo pensando, y la 2 no la puedo hacer bien porque tengo en mi cabeza la 1. Y si no me sale la 2, va a reforzar el problema de la 1, y como una bola de nieve cuando agarre la 3, ya si 3 no me salen, ya se desgració tu examen, pues. Ya se desgració tu examen. Y les quiero contar una maldad así, malvada, pero de las malvadas. Los que hacen la prueba saben eso. Y normalmente en la primera pregunta ponen una pregunta desgraciada. Para todos los que no saben la prueba, se desgracien. Por eso, usted tiene que saber elegir con qué pregunta comienza. Por eso los que saben dar prueba, miran la prueba, hacen lo que he llamado una mini vuelta. Primero agarran lo que más saben. El que sabe más matemática, comienza por matemática, sabe que es su fuerte, y entre las 20 preguntas de matemática incluso escoge la que más sabe y la contesta. De tal manera que X1 es éxito. Yeah. Con esa emoción agarra al siguiente, yeah. Y con la siguiente agarra, yeah. Entonces toda la prueba se vuelve, yeah, yeah, yeah. Y si encuentra una pregunta que no sabe, la deja en blanco, pues, porque sabe dar examen. La marca y dice, ya regreso por ti, espérate, voy a seguir avanzando. Esta teoría que a mí me enseñaron hace muchísimos años, y me lo enseñaron como le estoy contando. Si la primera relación sexual es hermosa, nos decía a los jóvenes, nos hablaban hace años. Por eso no hagan sonceras, su primera vez tiene que ser preciosa, hermosa.
para que toda vuestra vida sea preciosa. Hombres y mujeres, escuchen cómo debe ser. O sea, eso yo aprendí y después, cuando entrenaba para exámenes de admisión, lo apliqué. Lo que estoy haciendo es una aplicación de una teoría sobre la psicología, sobre las inhibiciones, cómo te inhibe, un acto 1 te inhibe al acto 2 o lo potencia. Y si los dos son buenos, te potencia. Entonces, ¿cómo es que vives una vida plena, bonita, o vives una vida desgraciada, ¿no? Y hay que saber manejar eso. En la prueba, con toda la atención que tienen, porque van a ir ustedes a dar una prueba en la que van a decir, caray, yo quisiera que me nombren, quiero obtener un buen resultado. Primero que ya tienen N cosas, que toda su gente en su familia está esperando que usted es un director, ¿cómo no te va a ir bien? Y tienes tus miedos, y con todo eso, tú vas a dar una prueba. Entonces, tienes que saber. Tú no puedes comenzar, bueno, si quieres, comienza por la 1. Ahora, si la 1 es facilita, mátala, pues, ¿no? Entonces, tienes que saber cómo estructuras tu prueba, ¿no? Si tú eres bueno en lectura, comienza por la lectura. Tú eres bueno en matemática, comienza por la matemática. Tú eres bueno en teoría, comienza por ahí. Salvo que te digan tantas horas para esto, ahí sí ya te controlan, pues. Pero antes, tú tienes que tener tu estrategia. Tú ya no eres un así aprendiz, pues, primarioso. Tú eres una persona directiva, que tiene experiencia, que tiene que tener una estrategia, un plan de acción, incluso para dar examen. ¿Ya? Luego vamos a hablar del método PQRCT para dar la prueba de comprensión lectora. Y la primera parte, yo quería compartir con ustedes esta teoría de las inhibiciones y que en el momento de dar examen es decisivo. La primera pregunta que hagas tiene que ser exitosa. Por eso la buscas. Primero, entre lo que más sabes, y entre lo que más sabes, ¿no? Y son lecturas, chequeas, pues. Ahora, ¿la lectura comienza por la primera? No. Mira en qué lectura te sientes mejor, cuál lectura te hace sentir más confiado. Mira las preguntas. Bueno, ahora vamos a aprender eso. Muy bien. Rueda de preguntas y consultas. Supongo que tienen preguntas y consultas. A ver, tengo 35 muchachos ávidos de saber y preguntar. Nada, no me van a preguntar nada. Qué lindos que son. Ya. Doctor Muchachos, Wilfredo. a ver, Luis. Sí, doctor Wilfredo, buenas noches. Una alegría volver a verlo, ¿no? Después de varias semanas. Muy bien, muy bien. Extrañándolo, caramba. Incluso le envié a su correo. Sí. Algunas consultas. Sí, hermano, he estado muy ocupado, pero te la voy a contestar, no te preocupes. Sí, porque yo tengo un hermano que es doctor en matemática, trabaja en la Católica. Ya. Del doctor Carlos Garatea, que es el rector de la Católica. Sí. ¿Ya? Bien, lo que le quería preguntar estrictamente es, no directamente con esto de comprensión lectora, sino que con justamente esto de estrategia, porque usted nos hablaba que el docente actual, el docente con la nueva, con los nuevos enfoques, la nueva pedagogía, debe ser un estratega, un coach. Sí. Y sin embargo, hay muchos especialistas y del Ministerio de Educación incluso que hablan de mediador, siguen hablando de mediador. Claro. Ya disculpe que me haya salido un poco del tema, pero ya que habló de estrategia, me vino a la mente este tema. Yo no sé por qué vuelven al tema de mediador, ¿no? En esa parte. Después, en cuanto al trabajo, el trabajo que está haciendo usted con la explicación de la estrategia, el método y la técnica de la lectura, excelente, porque eso es lo que tenemos que aprender a manejar todos los docentes, todos, no solamente los del área de comunicación, sino todos los maestros. Eso es
Eso sería la ventaja en educación para nuestros estudiantes del país y ayudaría a superar el problema de la comprensión lectora. Sí, Gracias. sí, muchas gracias, Luis Enrico, muy agradecido. Entonces, lo que yo quería compartir con ustedes es que el día que van a dar la prueba, tú tienes muchas tensiones, incluso psicológicamente estás inhibido ya, pero hay que tener un plan de acción. Y esta teoría que acabo de explicar, la teoría de las inhibiciones, me lleva a mí a una manera de atacar la prueba, ¿no? Como les decía, hay gente que ustedes van a mirar dando la prueba al costado, que dan la prueba en orden. Agarran la 1, la 2, la 3, ya van avanzando, ¿no? Pero el que tiene estrategia, pues, ataca de otra manera, ¿no? Incluso basado en teoría psicológica, o sea, ¿por qué yo busco primero lo que más sé? Eso casi es natural, ¿no? O sea, busca primero lo que más sabe. Cada uno tiene un potencial. Cada uno sabe por dónde tiene que comenzar. Si la prueba te abren y te dicen tienen 3 horas para contestar estas preguntas y te dan las 100 preguntas o las 90 preguntas, las 60 preguntas, entonces tú tienes que saber por dónde comenzar. Entonces, espero que lo que he hablado les ayude a tener un plan de acción para enfrentar el día de la prueba, su examen. Ahora, si yo como evaluador coloco en X1 una pregunta difícil y el muchacho se enfrenta, o la persona que está evaluando se enfrenta al X1 así sin miramiento, tiende a perder. Como les cuento, los que construyen los instrumentos saben estas teorías. Yo esto he aprendido en la maestría de evaluación en San Marcos, y yo decía, tanto secreto hay, tantas cosas tan interesantes sobre la evaluación que a veces nosotros no conocemos. Espero que este primer punto les sea útil, y no se olviden, uno tiene que saber primero, reciben la prueba y la revisan completamente. Eso se llama una mini vuelta. Y fíjense que al estar mirando nomás, al hacer eso, cuando llegas a la parte que más dominas, vas mirando y hay preguntas que al ojo salen. Hay preguntas que tú la miras y estás seguro de eso, y como estás seguro, comienza tu prueba con éxito. Haz que X1 sea lo mejor, lo saludable, lo emocionante, que te dé seguridad, ¿no? Sí. Espero que haya quedado claro y me hayan entendido este primer punto sobre estrategia para rendir la prueba. No solo por comprensión lectora, sino como estrategia. ¿Ok? Bien, entonces no sé si alguien quiere comentar, si ya la conocían o ha sido nuevo para alguno de ustedes esta explicación, y si siente que le va a ser útil o no. Bien, doctor. Interesante lo que ha manifestado Wilber. respecto a... Ajá. Sí, doctor, buenas noches. Sí, Buenas doctor. noches. Doctor, interesante lo que ha tenido la explicación que se ha dado en cuanto a estrategias. En todo caso, doctor, habría que atacar a los temas ya conocidos, o ya sabidos, por decir, en el área que me corresponde, ¿no? Claro, por lo que claro. yo domino mayormente. Entonces, de ahí ya podría saltar al resto. Así es. Eso sería la estrategia. Ese va a ser tu plan de acción. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ese tiene que ser tu plan de acción. Tú no tienes que ser niño ordenado que comienza con la 1, con la 2, con la 3. No. Tú tienes un plan de acción. Todos ustedes tienen que ir a dar examen con un plan de acción. Para eso se están preparando. Ok. Muy Gracias, bien. doctor. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, por eso es que inmediatamente después de esta situación, lo que les planteamos es, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entrena
cambia, mira cómo se va trabajando todo esto. Ok. Respecto a la lectura, quiero repasar con ustedes muy rápidamente que el lenguaje humano es un elemento que nos permite el conocimiento. El lenguaje no solo sirve para la comunicación, el lenguaje sirve para el conocimiento. Este es uno de los secretos que pocas veces se dice. Claro, está presente, pero no se trabaja, no se estudia, ¿no? El sujeto cognoscente conoce la realidad porque interactúa con ella y la capta, la abstrae y la guarda en su cerebro. Todo el conocimiento humano está en nuestro cerebro, lo podemos poner en libros, pero el proceso es ese. Y una de las formas, porque no es, hay varias formas de apropiarse de esto, ¿no? Hay varias formas de captar el objeto cognoscible y construir conocimiento. En esas formas, ya, hay varias formas. La razón, por ejemplo, utilizando la razón, utilizando la intuición, utilizando la memoria, pero el lenguaje es la única forma que es social. Entonces, por eso es que el lenguaje es utilizado para medir niveles de conocimiento, y el lenguaje escrito, en particular la lectura, es una de las mejores formas de saber cómo es que una persona conoce. Cuando las personas no tienen comprensión lectora o tienen muy bajo desarrollo de la comprensión lectora, eso implica que su nivel de conocimiento también es bajo. Hay una relación íntima entre el lenguaje y el conocimiento, y en particular entre la lectura y el conocimiento. Y eso ocurre porque el lenguaje representa, codifica, simboliza la realidad. Cada elemento de la realidad tiene un código, es simbolizado, es representado. Y cada código, cada representación, por ejemplo, tiene una señal. Y ya Saussure le puso un nombre, no sé si lo saben, bueno, si no son de la especialidad no importa, deberían saber que eso se llamaba el signo lingüístico. Deben haberlo estudiado ustedes en algún momento, el signo lingüístico. Es una teoría de 1930, 40, en el que se mostraba claramente cómo la realidad es representada, el significado con un significante. Por eso, por ejemplo, si una persona no mezcla, por ejemplo, el concepto de estrategia con el concepto de método, quiere decir que esa parte del mundo no lo tiene claro, lo tiene mezclado. Si, por ejemplo, identificar y reconocer, que son dos funciones, son dos verbos diferentes y tienen significados diferentes. Sin embargo, muchas personas dicen son sinónimos y creen que los sinónimos son iguales. Los sinónimos son parecidos, no son iguales. Porque si fuesen totalmente iguales, no tendría sentido que exista uno de ellos. Por economía del lenguaje desaparecería. Siempre hay una diferencia. Bueno, no quiero referirme solo a los sinónimos, sino en general a las palabras. Cuando una persona no conoce una palabra, eso significa que esa parte del mundo no ha sido codificada, no ha sido simbolizada. Él no conoce esa parte del mundo, ¿no? O sea, el lenguaje es el mejor indicador de lo que conocemos. Si no conocemos una palabra es porque, o sea, el significado de esa palabra es porque esa parte del mundo es ajena a nosotros. Si mezclamos, por ejemplo, reconoce con identifica y pensamos que es lo mismo, nuestro nivel de codificación y representación no es preciso. Ok. Y
además de representar y simbolizar, otra de las cosas maravillosas que hace el lenguaje es organiza el conocimiento y lo estructura. Por ejemplo, creo que ya se los dije, pero lo repito, cuando yo digo amigas viejas, estoy poniendo en orden dos conceptos, amigas, y tengo la idea clara de amigas, y tengo la idea clara de viejas, pero cuando pongo las dos en conjunto, amigas viejas, genero un significado. Y cuando lo pongo al revés, viejas amigas, genero otro significado. Eso significa que el lenguaje organiza, estructura el conocimiento de una manera diferente. Hombre pobre no es lo mismo que pobre hombre. Entonces, en el nivel de la comprensión lectora, la organización de las palabras en forma de oraciones, en forma de proposiciones, incluso el orden en el que están en un texto, hace que yo pueda entender de manera distinta eso que me quieren decir. Si yo pongo un sustantivo adelante y un adjetivo después, y yo pongo primero el adjetivo y el sustantivo, ¿qué tipo de significado es el que modifico? ¿Qué diferencia hay entre pobre hombre y hombre pobre? Por ejemplo, a ver si alguien se anima a entrar en este mundo y me pueda decir el nivel de conocimiento que maneja. No quiero que me hablen de lingüística, quiero que me digan en qué se diferencia, qué significado me da una y otra situación. Ahí hay una gran diferencia, doctor, porque a ver, cuando hablan de hombre pobre se está refiriendo a una persona que no tiene mucho dinero, que, ¿no? Que, ya, en ese sentido, en ese sentido, así es. En cambio, si yo digo pobre hombre, es alguien que está padeciendo algo, de quien estoy sintiendo lástima. Ajá. Ahí está la diferencia, no es una cosa muy distinta decir hombre pobre. Así es, pobre. así es. Entonces, la estructura en el español, cuando uno usa el sustantivo antes y luego el adjetivo, generan estructuras objetivas, concretas, reales. Si yo quiero describir cosas reales, uso primero el sustantivo y luego el adjetivo. Por eso digo, hombre, pobre. Amiga, viejas. ¿No? Y cuando altero, genero estructuras subjetivas que no tienen que ver con el hombre pobre o con el hombre, sino tienen que ver con el sujeto hablante. Porque el sujeto hablante es el que tiene esa idea. Y entonces eso se llama estructuras subjetivas. Entonces, en la comprensión lectora, claro, no se llega a esos niveles, pero yo quiero decirles que tienen que tener presente que cuando ustedes leen, están leyendo estructuras gramaticales, no importa si saben su nombre, sujeto, objeto, directo, no. Lo que tienen que aprender es a leer, a mirar que están leyendo estructuras de organización del conocimiento humano. Y que por eso es valioso evaluar la lectura y por eso es valioso trabajar en la lectura. Es una pena que en nuestro país el desarrollo de la comprensión lectora pues no se está haciendo con estos elementos que desde 1980-90 comenzó a trabajarse en la teoría lingüística del texto, ¿no?
Aún en el Perú no se enseña lingüística textual, se sigue enseñando lingüística oracional, gramática oracional, seguimos todavía con sujeto predicado, con sintagma nominal, sintagma verbal, y muy poco estamos trabajando con la teoría del texto. Es una pena, por eso es que los niveles de desarrollo de la comprensión lectora en nuestro país están muy bajitos. Hay que entrar a trabajar por el lado de la organización semántica, de lo que significa, y de la estructura sintáctica, la organización del lenguaje. Entonces, yo quería compartir un poquito este punto para que ustedes sepan, no solo por cultura, sino que el problema de la lectura, y cuando ustedes rindan su prueba, por supuesto que no están yendo a demostrar que son grandes lingüistas ni nada, sino a que hasta el orden de las palabras tiene significado especial. Y que si usted no conoce una palabra, no importa, porque el cerebro tiene otra forma de descubrir, ¿no? Cuando hay un contexto, como está estructurado, el cerebro saca por interrelaciones el significado de algo que no conoce. Si usted encontrara una palabra que no conoce, si está solita, ahí sí ya caballero, o sabe o no sabe. Pero si está en un contexto, se puede hasta entender. Se puede entender qué significa. Y a veces han hecho en la prueba eso, ¿no? Han inventado un término y les preguntan, el término tal en el texto podría ser reemplazado por... Y claro, lo que estarían evaluando es su nivel de contextualización. ¿Ha habido alguna vez, se ha hecho esa pregunta? Aunque ahora están más centrados en el nivel de la inferencia, como se los voy a mostrar. Muy bien. Sobre este punto y la función cognitiva del lenguaje y la importancia que tiene, comentarios, consulta, preguntas. Ok. Por eso es que de las diferentes formas de conocimiento, la percepción, la emoción, la razón, la imaginación, el lenguaje es la forma privilegiada. Por todo lo que he dicho, entonces la lectura es decisiva. Ok. ¿Qué cosa hay que aprender sobre la comprensión? 3 cosas. Usted tiene que aprender a obtener información, a extraer la información. Si a usted le ponen un texto, usted tiene que saber extraer la información. Tiene que saber interpretar esa información. Cuando me pregunta, profe, ya, ¿y cómo se extrae la información? Tienes que aprender a identificar, comparar, discriminar, sacar las ideas, y para ello te ayuda mucho los signos de puntuación, si tienes técnica de subrayado, los organizadores, los llamados conectores, eso te ayuda. Y tienes que tener mucha curiosidad, mucho interés. Con la información que extraes, tienes que interpretar. Para eso tienes que relacionar, organizar, analizar, inferir. Y para eso necesitas conocer estructuras textuales, conectores discursivos. Y como actitud hay que tener mucho orden, mucha atención. Y con todo eso tienes que tener una postura, una valoración crítica del texto. Y eso significa sintetizar, valorar, juzgar, saber un poco de funciones discursivas, saber un poco de pragmática del texto. Claro, si ustedes son del área de comunicación, supongo que tienen una idea de todo esto y podrían ir mejor preparados a la prueba, aunque les diré que no necesariamente. Conozco a profesores del área de ciencia, del área matemática, que han ido a dar la prueba y en la comprensión lectora son mejores lectores que los de comunicación. Así que no se preocupen, el conocer todo esto te vuelve muy técnico, pero eso no significa que el día de la prueba tengas tú que saber eso, ¿no?
Muchas veces en la preparación para el examen les dicen, tienes que prepararte en las capacidades de identifica, compara, tienes que saber tipo de texto, ¿no? Yo particularmente, después de tantos años de experiencia, ya digo, no. Mira, ¿vas a dar examen? Tienes que saber dar examen. Punto. Con todo lo que sabes tú, con todo lo que sabes de lectura y todo eso, ya no necesitas, pues, estar repasando cuestiones sobre el texto, ¿no? Tú lo que tienes que saber es tener una estrategia para dar examen, ¿no? Lo que estás viendo es la competencia lectora. Lo que tú sí tienes que hacer es extraer la información de cajón, tienes que interpretarla y tienes que valorarla. Eso sí, todo lo demás deja ahí a tu experiencia y tu cerebro. Así que cuando veamos los textos, vamos a hacer trabajar, extraer la información, interpretar y valorar. Y eso que para leer competentemente, acabo de decir, extraes la información, infieres, reflexionas y el resultado es ser un lector competente. Esa es la idea. Ahora, como saben, ya no se habla de niveles de comprensión, porque las comprensiones se dan siempre y lo que llamábamos niveles, hoy se trabaja como tipos. Creo que ya les mostré, pero quiero repetir. La doctora Guadalupe Cadillo, de la Universidad Autónoma de México, nos va a ayudar en esta mirada. Voy a cambiar mi sonido, ya. Voy a cambiar mi sonido a altavoces Realtek. Ok, ahora sí. Porque si no, no va a salir. Y le vamos a pedir que nos explique la doctora Cadillo en qué consisten los tipos de comprensión. ¿Les van a pedir a ustedes los tres? Sí, en el día de la prueba les van a pedir los tres tipos. Ya no piensen, por favor, en niveles, piensen en tipos. Hay tres tipos de comprensión que podemos tener. Por un lado está la comprensión literal, que tiene que ver con exactamente qué dice el texto. Es decir, fijarme en los detallitos de cada cosita que va diciendo. El segundo tipo es el inferencial, que tiene que ver con interpretar esa nueva información con base en mis experiencias y conocimientos pasados, que también se verán modificados por eso nuevo que estoy yo adquiriendo. Y el tercer tipo es el crítico, en donde no solo interesa qué es lo que se dice, sino es muy importante el cómo se dice y el por qué. Es decir, indago cuáles son los propósitos, los sesgos, como todo lo que está atrás del autor para poder haber escrito ese texto específico. Si te fijas, cuando empezamos con lectura literal, estamos en un nivel muy superficial del texto. En el inferencial, que ya implica leer entre líneas, pues vamos profundizando. Y en el nivel crítico, realmente estamos en lo más profundo de esa comunicación. Muy bien. Entonces, en el examen, a los profesores les ponen preguntas de nivel crítico, porque les preguntan, por ejemplo, el propósito del texto. ¿Cuál crees que es el propósito de este texto? ¿Para qué el autor ha hecho esto? ¿Cuál es, por ejemplo, podría fácilmente surgir otro tipo de preguntas? Ahora vamos a ver, cuando vea algunos ejercicios, vamos a ver el tipo de lectura. Entonces hemos visto, vamos a hacer un pequeño ejercicio muy rapidito, me ayudan. Hay un texto que habla, el texto de García Madruga sobre la memoria operativa. La memoria operativa hace referencia a la capacidad y entonces párrafo por párrafo quiero trabajar muy rapidito con ustedes. Por ejemplo, a ver, la memoria operativa hace referencia a la capacidad de procesamiento y almacenamiento de información que nos permite realizar cualquier tarea cognitiva compleja como la lectura, el pensamiento o el aprendizaje. Pregunta, ¿cuántas y cuáles son las unidades de comprensión literal que tiene este texto? Literal. Entonces, ya somos 45. Qué lindo.
Al comienzo estábamos solo 14, 15, ya se han conectado más colegas. Pregunta, pueden contestar por el chat, o si alguien levanta la mano y quiere contestar la pregunta, pues con mucho gusto lo voy a escuchar también. ¿Cuántas y cuáles son las unidades de comprensión literal que presenta el texto? Leo el texto con ustedes, y creo que lo están viendo, ¿no? La memoria operativa hace referencia a la capacidad de procesamiento y almacenamiento de información que nos permite realizar cualquier tarea cognitiva compleja como la lectura, el pensamiento y el aprendizaje. ¿Cuáles son las unidades de comprensión literal que presenta el texto? Los escucho. Y los que no quieran hablar, los leo por el chat. A ver, ¿dónde está mi chat? Ajá, no lo puedo ver, pero ya, los escucho. A ver, ¿quién se anima? Memoria operativa con la capacidad de procesamiento y almacenamiento. 2, diría usted. Sería, ajá. 2, ya. ¿Otro? Mi profesora dice, hay 2 unidades de comprensión literal en este texto. Por ahora. A ver, ¿quién se anima? Vamos, chicos. Ya aparece el día de los muertos. Pensamiento. A ver, escucho. ¿Cuántas y cuáles? 3, doctor. 3. Ya. Lectura, pensamiento, lectura y el pensamiento. Lectura y pensamiento. ¿Y dónde está allá? Lectura y pensamiento. Ya lo encontré. Ajá. La memoria operativa y la tarea cognitiva compleja. 2. Ya. A ver, chicos. En este texto hay 6 unidades de comprensión literal. 6. A ver, ¿quién la descubre? Sería la memoria operativa. 1. Muy bien. De procesamiento, capacidad de almacenamiento. 2, 3. No, almacenamiento de información. Pero es así, muy bien. Memoria operativa. 1. Muy bien. Capacidad, a ver, escúcheme. Capacidad de procesamiento de la información. 2. Ya. Tarea cognitiva compleja. Tarea cognitiva compleja. El ¿Ya? pensamiento, lectura y pensamiento. El aprendizaje. Ya. A ver, las 6 no aparecen tan nítidas. A ver, ¿quién más? Están acercándose. Memoria operativa. 1. Procesamiento y almacenamiento. ¿De qué? De información. Está incompleta la idea. De está información. Incompleta la idea. Ya, entonces, pero hay 2. Dígame una por una. Memoria operativa. Memoria operativa. Ya. Procesamiento y almacenamiento de información. No, procesamiento de la información. Procesamiento de la información. Luego, almacenamiento de información. Almacenamiento de la información. O sea, el texto nos habla de memoria operativa, del procesamiento de la información, del almacenamiento de la información. ¿Ya? Van 3. Tarea cognitiva compleja. Tarea cognitiva compleja. Lectura. Lectura. O sea, la lectura es una tarea cognitiva compleja. Y el pensamiento. Es otra tarea cognitiva compleja. O el aprendizaje. El aprendizaje. Claro, uno puede decir lectura, pensamiento, aprendizaje. Ahí van 3 unidades que están relacionadas con la tarea cognitiva compleja. Y en la parte adelante dice memoria operativa,
capacidad de procesamiento de la información, capacidad de almacenamiento de la información. Y claro, yo puedo decir, nos permite, o sea, literalmente me está diciendo que toda esa primera parte es la que permite hacer la tarea cognitiva compleja. Entonces, yo les contaré que incluso a veces, en textos tan pequeños, pocas veces se nos escapa, ¿no? Se nos escapa mirar toda la riqueza de información que hay. Lo que acabamos de hacer es extraer información. Muy bien, buen comienzo. Vamos, siguiente, clic. Ahora vamos a hacer inferencial. La capacidad de memoria operativa varía en las diferentes personas y es una importante fuente de variación. Por tanto, de las competencias en comprensión lectora, el razonamiento y el rendimiento académico. Entonces lo que nos dicen es, a partir de las ideas presentadas en el texto, presente o construya una inferencia causal, una inferencia hacia atrás. Bueno, si alguien quiere, puede hacer también una inferencia hacia adelante, pero me avisa. Puedes bajar un poquito. A ver, ¿quién se anima? Si no tiene idea, haga la pregunta. Pregunte, por favor. Pregunte lectura adelante, que es una inferencia adelante, inferencia atrás. O sí, intuye, ¿no? El conector es por tanto, ¿no? El conector es por tanto, sí. Totalmente de acuerdo. Quiere decir que antes del por tanto hay una primera unidad de lectura literal, la memoria operativa, varía en las personas, y la segunda es que la memoria operativa es una importante fuente de variación. En el fondo, varía. Antecedente y consecuente. Así es una causalidad, y por tanto, la competencia de comprensión lectora y el razonamiento y rendimiento académico, ya está. ¿Qué inferencia causal podría ser? ¿O qué inferencia, ya, si no quieren causal, hacia adelante, una inferencia de consecuencia? Hacia adelante sería de consecuencia y hacia atrás causal. Y entonces podríamos decir, de acuerdo con el texto podemos afirmar. ¿Qué podemos afirmar de acuerdo con inferencialmente? Doctor, que la comprensión lectora varía en las personas. Doctor Wilfredo. No, pero que la comprensión varía en las personas, me está usted haciendo una lectura literal, no inferencial. Por eso quería el ejercicio. Me gusta. Dime, a ver, había otra voz. Sí, si me permite participar, por favor. Por favor. Gracias. Infiero que las personas quienes hemos tenido pocas oportunidades para poder desarrollar la lectura como hábito, entonces como consecuente vamos a tener un bajo nivel de rendimiento en todos los aspectos. Y la causa sería el no tener ese hábito de lectura y como consecuencia el bajo rendimiento académico o el bajo rendimiento Claro, en el profesional. está bien. Está usted colocando una posible causa, pero que está afectando ¿a quién? ¿A quién afectaría esa causa que usted está poniendo? ¿Al rendimiento o a la memoria operativa? La memoria operativa es causa. Entonces, para que mejor... Está bien su hipótesis, o sea, que usted ha hecho es buena, pero faltaba con la primera parte, por ejemplo. Entonces, completa sería que, por ejemplo, las pocas posibilidades de lectura en la familia y el hábito lector
no permiten un desarrollo de memoria operativa y en consecuencia afectan al rendimiento académico. O sea, eso no dice el texto así tan literalmente, pero usted está agregando una posible causalidad. Muy bien. Y le podría decir, pero eso no dice el texto. Justamente una inferencia es, no dice el texto, pero yo genero una causalidad. Muy bien. A ver, eso sería hacia atrás. Muy bien. Y hacia adelante, ¿alguien se animaría a hacer una hipótesis, una inferencia? Se llama inferencias prospectivas, inferencias hacia adelante. En función de este texto, ¿qué se podría afirmar? Como consecuencia sería, puede tener serias limitaciones. Ya, sí. Tanto en la comprensión, razonamiento e incluso en el rendimiento académico. Rendimiento académico, ¿no? Claro. Entonces, un poco quiero que se den cuenta de cosas que evaluadores van apuntando a partir del texto, y quiero que sepan que hay inferencias fundamentales. Las que más se piden en el examen son las inferencias hacia atrás y hacia adelante. Las causales y las de consecuencia, ¿ya? Muy importante ese hecho. Y el otro tipo de pregunta que viene, normalmente tiene que ver con la lectura crítica, que tiene que ver con el propósito. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto? O sea, no le van a poner así. ¿Y cuál es el propósito del autor? Le van a preguntar. En este caso, leo, la comprensión lectora implica la construcción de una representación o modelo mental de la situación que el texto evoca, en el que se integra lo expresado en el texto con los conocimientos del lector. Si este es un texto, a partir de estas ideas, ¿cuál sería un propósito comunicativo del mismo? ¿Recuerdan lo que dijo la doctora Cadillo? ¿Para qué? ¿Por qué se ha escrito esto? ¿Para qué se ha escrito esto? ¿Por qué se ha escrito esto? Eso es lectura crítica, ¿ya? Y sí lo preguntan en la prueba. En la prueba preguntan mucho propósito. O por qué, para qué serviría, ¿no? Siempre van a encontrar, por ese lado les van a hacer la pregunta de lectura crítica. A ver, ¿quién se anima? ¿Estaría relacionado con los tipos de lectura? Estaría relacionado con los tipos de lectura. Habla también de los conocimientos que tiene el lector al momento de que se produce la lectura, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es el propósito? La intencionalidad del autor. O sea, ¿cuál es la intencionalidad del autor? Eso. Lo que queremos saber es cuál es su intencionalidad. Ojo, siempre les van a preguntar y ustedes tienen que saber, ahora les voy a mostrar en un ejercicio, tienen que saber distinguir el verbo. Claro, si les pongo opciones va a ser más fácil, pero me gustaría que primero saquen ustedes el verbo. Implica. Ya. Implica es un verbo. Claro. O sea, el autor, a ver, escúchame, el autor busca implicar ¿qué? Implicar el conocimiento lo expresado en el texto, el conocimiento del lector. O sea, ya, podría usar yo esa como un distractor, ¿eh? Me gusta, la voy a anotar. Los conocimientos del lector influyen en la comprensión. Ya, los conocimientos del lector influyen en el conocimiento del lector. Ya. Lectora. Pero esa es una inferencia explicativa que estás haciendo, pero esa no es la intención del autor.
Recuerda que bien claro dijo, por eso les quise escuchar a la doctora Cadillo. ¿Por qué y para qué se ha escrito esto? Lo que tratando es de fundamentar. Ya está. Ahí comenzaste. Ahí comenzaron. Y está fundamentando en realidad por qué los conocimientos influyen en la comprensión. Ya, entonces tú dirías, la intención del autor es fundamentar y continuarías, fundamentar tal cosa. Ya. ¿Qué otro verbo podrían tener? ¿Ustedes creen que está fundamentando? Conclusión podría ser también. Reconocer. ¿Está reconociendo? A ver, chicos, ¿está describiendo o está explicando? ¿O está fundamentando? Ya está, les pongo los tres ya. Con opción múltiple, más fácil. Describir. ¿Está describiendo? ¿Está explicando? ¿O está fundamentando? Fundamentando, ¿no? Está fundamentando. Está explicando. Está explicando. Está explicando. Explicando. ¿Cómo saben que está explicando? ¿Cuál sería el rastro que digan? Está explicando y acá está la clave. ¿O está describiendo? Cuando dice los A ver. Ojo que su intuición está bien, ¿ah? Ahora. Expresado, expresado. El modelo mental. Ya, está diciendo cómo, y cuando uno dice cómo, explica. Está explicando. Cuando uso el cómo. Está comparando. Está comparando. Pero si compara, ¿no es una explicación o sí es una descripción nomás? Es que hay una palabra... Solo describir. ¿Qué se implica? Hay una palabra clave que anularía que es una descripción. No es una descripción, les aseguro, no es una descripción. Por una palabra clave. Implica. Que está en la primera línea. Implica. Claro. La palabra implica. Tal cosa implica. Cuando uno usa la palabra implica, ¿qué quiere decir? Que relaciona, que quiere decir, que, o sea, esa palabra clave hace que si yo tuviera en mis opciones múltiples tres verbos, describe, explica y argumenta, o sea, ¿cuál es la intención del autor? ¿Explicar, argumentar o describir? Explicar. Argumentar. De cajón explicar. ¿Por qué? Porque yo leo que él está diciéndome tal cosa implica, y luego incluso me dice en el que se integra A con B. Ya, esta es una explicación. Esta es una explicación. ¿Sí? Entonces, chicos, en la prueba que van a dar, les van a preguntar cosas como estas. Les van a preguntar lo que son la lectura inferencial y crítica. Ojo, la inferencial y crítica. Y les van a preguntar inferencias locales e inferencias elaborativas. Pero no se preocupen, porque ustedes no tienen que saber eso. El tiro es que estén preparados para leer la pregunta. O sea, ahorita se los doy como información. O sea, por ejemplo, que les van a pedir el tema, el subtema, de qué trata principalmente. Les pueden preguntar la intencionalidad. Bien raro que les pregunten léxicas, ¿ya? Por acá es la cosa. Y en las elaborativas les van a preguntar causalidades, supuestos, condiciones, algunas bases, en fin.
Hay que estar preparado. No tienen por qué saber esta teoría. Lo que me interesa es que ustedes están preparados y lo han escuchado. Porque ahora vamos a entrar de frente a esto. ¿Cómo rendir la prueba de comprensión lectora? Doctor, antes de que pase a otra diapositiva, me encantaría saber la respuesta acerca de los niveles de comprensión lectora y los tipos de comprensión. Ya. Debe haber alguna razón por la cual el segundo reemplaza al primero, doctor, por favor. Sí. Es un cambio de enfoque de lo cuantitativo a lo cualitativo. Recuerda que antes el positivismo nos planteaba cosas cuantitativas, medibles, y luego los enfoques más hermenéuticos, interpretativos, toda la escuela de Frankfurt y toda la mirada actual holística ha desplazado, no ha anulado, no ha borrado lo cuantitativo. Lo que le dice la actual mirada epistemológica es que no puedes mirar solo en nivel cuanti, tienes que mirar también lo quali. Es como ahora las investigaciones y las tesis no son ya tan cuantitativas, son quali quanti. Hubo un tiempo en que quisieron que todo sea cualitativo. Incluso ahora mismo la evaluación que están haciendo los profesores ya no es cuantitativa, no tienen que medir, aunque tercero, cuarto y quinto le están dando una medida 13, 14, 13, 15, 16, que es cuanti, medir, y quali es más bien decir alcanzó, no alcanzó, o sea, mirar cualitativamente un proceso. Y su pregunta es interesante porque en el fondo es un cambio de epistemología. Antes la lectura se trataba de medir cuál es tu nivel. Y la verdad es que el problema no es el nivel, sino qué cualidad, qué tipo de lectura haces. Entonces, maestro, ahora se describe, ¿no es cierto? Si se trata de cualitativa, se describe. Para eso están los estándares. Por eso están los estándares. Por eso están los estándares. Porque miran de una manera integradora. Claro que se puede medir también. Pero lo que más importa es si cualitativamente este chico está alcanzando un nivel de desarrollo que no lo voy a mirar con un número solamente, sino con muchas más evidencias, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo una mirada diferente de lo que en los últimos 50 años el mundo ha cambiado. O sea, desde la escuela de Frankfurt, desde la escuela de lo que se llamaba la mirada interpretativa, la hermenéutica de Habermas, por ejemplo, en Alemania. O sea, filosóficamente hemos ido cambiando y hoy miramos al mundo más holísticamente. O sea, los positivistas querían que miremos solo cuantitativamente, pero la verdad es que miramos el mundo más integralmente. Entonces, por esa razón, y yo agradezco la pregunta, es que ahora no queremos mirar solo nivel de comprensión lectora, sino más bien qué tipo de comprensión lectora haces. Y la verdad que hacemos las tres, en niveles diferentes, pero hacemos las tres. Y siempre nos van a pedir que hagamos una interpretación y que tengamos una valoración, que tengamos una postura, que sepamos, como dijo Vadillo, por eso me gusta mucho la mirada de la UNAM, la Universidad Autónoma de México, y que hace tiempo ha entrado en esta onda más cualitativa, en la que nos dice, pues, bueno, hay tres tipos y cada vez avanzamos más. O sea, un tipo nos lleva a lo que dice, el otro tipo nos lleva a interpretar y el otro tipo nos lleva a mirar más allá de, ¿no? Interesante. No sé si eso contesta la pregunta, mi querido profesor. Gracias, doctor. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguna inquietud más sobre este punto? Ok. Maestro, una pregunta.
Sí, sí. Pero este hecho de usar cualitativo, ¿la descripción no llega a ser subjetiva también, maestro? Y por eso es que ya no se habla de puro cualitativo ahora, ¿no? O sea, las miradas actuales son holísticas. Hubo un tiempo muy cualitativo, muy cualitativo. Claro, como eran tan positivistas, tan cuantitativos, toda la bronca fue con los cualitativos puros. Pero desde 1990 más o menos, el mundo ya no es tan blanco-negro, ¿no? Es más bien integrador. O sea, tú, por ejemplo, en las universidades vas a ver que se está promoviendo la investigación mixta, la investigación quali-quanti, ¿no? En general, el mundo ahora explica las cosas en términos cualitativos y por eso es que la lectura no puede ser solo lo que yo interpreto, porque tengo que tener evidencia. Por eso les preguntaba, en el momento en el que yo acá le decía, cuando dice, a ver, ¿en qué te basas? ¿No? ¿En qué te basas? Entonces acá en la palabra implica. Entonces, cuando yo digo implica, entonces ya no estoy siendo subjetivo, ¿ves? Estoy siendo objetivo. Y si conozco qué es lo que significa implica, entonces puedo hacer mi inferencia de tipo crítica que me permite decir, lo que está haciendo el autor es explicar, ¿no? Entonces, como verás, hay una mirada más integradora actualmente. Es una pena que el nivel de desarrollo de la comprensión lectora en nuestro país pues sea bajito y hay que preparar más a nuestros profesores de comunicación, hay que avanzar más. O sea, como les decía, por ejemplo, la lingüística del texto nace en 1980 con Van Dyck, y del 80 al 90, al 2000 que haya llegado. O sea, hace 20 años hay una gramática del texto, pero por ejemplo, esa gramática no está en los libros de texto de la primaria, de la secundaria. Esa gramática no está, incluso en el currículo se escapa. Muy poquito, hay una referencia pequeñita, ¿no? Eso significa que en términos de desarrollo de la lectura estamos bastante atrasados todavía. Y sí, es verdad, Miss, lo que usted dice. Una interpretación pura sería subjetiva, pero justamente ahora no se trata de solo una interpretación, sino tiene que estar acompañada de una evidencia objetiva en el texto que me diga por qué. Entonces deja de ser totalmente subjetiva. Maestro, en ese caso se tendría que cambiar toda la estructura, cómo nos enseñan, ¿no es cierto?, a los maestros. Sí. No se tendría que hacer una reingeniería total, porque yo acabo de leer un comentario de una de las colegas que dice, no solamente enseñar comprensión lectora a los maestros de comunicación. Así es. Y en eso la maestra tiene mucha razón, ¿no es cierto? Totalmente. Porque ahora a nosotros no nos han preparado en comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? Yo tengo 56 años y yo en la universidad es gramática, pues, ¿no? No reconocer verbo, predicado, etcétera, pero no comprensión lectora, maestro. Claro, o sea, porque la lingüística del texto, Van Dyck, hay un libro que es muy cercano que se llama Estructura y funciones del discurso. Estructura y funciones del discurso. Allí Van Dyck comienza a plantear, Van Dyck es considerado el padre de la lingüística textual, de la lingüística del texto, ¿no? Y eso surgió el 80-90, o sea, ya el 2000 para el Perú, 20 años atrás. Pero eso significa que hay que formar, hay que cambiar muchas cosas. Y nosotros hemos sido formados a la antigua, entonces, por eso es que en comprensión lectora en la América Latina nosotros estamos muy bajitos. Los colombianos, los chilenos, incluso los bolivianos tienen currículos de comunicación mucho más avanzados que los nuestros. Mucho más avanzados. Porque usan lingüística del texto, ¿no? Ese es un problema, bueno, ya lo iremos atacando poco a poco. Ok, chicos. Tienen mucho trabajo que hacer. Y si hacen alguna travesura, cuando sean directores de UGEL, avisen. Ahí voy con los cazafantasmas a ayudar.
Muy bien. ¿Cómo rendí la prueba de comprensión lectora? Ya, hemos hablado ya de la lectura y ahora es muy importante saber todo lo que tenemos que saber, pero ahora vamos a hablar de una cosa muy concreta. ¿Cómo rendí la prueba? El Centro de Capacitación, Investigación y Promoción Cultural Jean Piaget te invita a ser parte del primer curso virtual denominado Acceso a cargo de director UGEL 2020. Potenciarás tus habilidades en conocimientos de gestión estratégica y operativa en el marco de un liderazgo pedagógico y desarrollarás la capacidad de comprensión explícita, inferencial, reflexiva y crítica sobre el contenido y formas de texto, con una duración de 460 horas pedagógicas, las cuales se desarrollarán en 4 meses y en 4 módulos. Los módulos se estructuran al contenido que exigen las 2 subpruebas, comprensión lectora y conocimientos de gestión educativa, dirigido a docentes nombrados a partir de la 5ª escala de la carrera pública magisterial. Contaremos con la participación de conferencistas y docentes profesionales de universidades e instituciones de primer nivel. Se desarrollarán los días miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche a través de la plataforma digital Zoom. Informes e inscripciones